Listo, ya está grabando y entonces compartamos por aquí pantalla. Entonces me confirman por favor si están viendo mi pantalla. ¿Sí la están Sí, viendo, señor. muchachos? Sí. Listo. Voy a abrir aquí lo de participantes para ver si alguno tiene preguntas o algo. Y el chat. ¿Dónde está el chat? El chat está por acá. También lo vamos a subir por aquí. Lo ideal es que me pregunten directamente porque puede que el chat no lo vea. Bueno, entonces, mínimas distancias. Estas son relaciones ahí que hay entre básicamente puntos y líneas. ¿Sí? Se aplica mucho en su carrera. Ustedes como ingenieros civiles lo tienen que aplicar mucho. Se usa mucho en la parte de tuberías. ¿Sí? Imagínense, van a hacer el túnel de la línea. ¿Sí? Y ustedes necesitan saber si en algún momento ese túnel se va a chocar con otro túnel existente. ¿Ok? Entonces ustedes pues no van a romper la montaña para averiguarlo, ¿cierto? Sino a partir de la topografía de la montaña y trazando las líneas de eje del túnel, pueden averiguar a qué distancia van a estar los dos túneles, por ejemplo. ¿Sí? Sin necesidad de romper la montaña, porque pues no tiene sentido romper para averiguar. Bueno, entonces hay varias relaciones. Entonces tenemos las relaciones que hay entre los puntos y las líneas, relaciones que hay entre líneas y como tal el tema de mínimas distancias. Bueno, entonces empecemos por la relación de punto y línea. Venga, yo saco por aquí ¿dónde era que sacaba el puntero? Acá. Y el puntero está Spotlight. Listo. Entonces, primero, el punto sobre una línea, o bueno, el punto sobre el punto y el exterior a una recta. ¿Listo? Entonces puede haber dos casos de un punto. Entonces aquí tenemos dos casos. El punto está sobre una recta en todas sus proyecciones, como pasa aquí. Por ejemplo, el punto 5. ¿Ok? Y como acá el punto 7. Ustedes ven el punto 7 está sobre la recta, el punto 7 está sobre la recta y el punto 7 está sobre la recta. ¿Qué quiere decir que esté en todas sus proyecciones el punto sobre la recta? Que ese punto pertenece a la recta. ¿Listo? Si sobre un plano o una línea, un punto aparenta estar sobre la recta, pero en otro plano de proyección está por fuera de ella, pues ese punto no pertenece a la recta, sino que está contenido en la recta o en el plano únicamente por la proyección. Por ejemplo, como el punto, ¿cuál punto acá? El punto 8, ¿sí? Si se dan cuenta, el punto 8 está en esta proyección, pero en una vista auxiliar ya no está ya no está en ese punto, ya no está en la recta. O el punto 6. Hay veces es fácil que directamente en la segunda, en una proyección principal, inmediatamente el punto se sale. O pasa como acá, que requiere una vista auxiliar para averiguar si el punto está contenido en la recta o no. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa? El punto está detrás de la recta. Entonces, en ambas proyecciones principales, parece como si el punto estuviese contenido en la línea, pero en realidad no. Entonces, es necesario una vista auxiliar. Siempre saquen una vista auxiliar para ver si ese punto pertenece a la recta o no. ¿Vale? Ahora, las relaciones entre líneas. Entonces, hay dos casos de líneas. Las líneas se cruzan o las líneas se cortan. Esto es muy importante y es necesario que manejen ese término de ahora en adelante. No es lo mismo. Entonces, ¿cuándo las líneas se cruzan y cuándo se cortan? Entonces, se cruzan cuando no hay puntos comunes y pertenecen a diferentes planos, ¿ok? Y se cortan cuando el punto de corte aparece en todas las proyecciones sobre las dos rectas. Entonces, punto de cruce es que los ejes en algún momento se van a estrellar o no. ¿Qué dicen? No. Exacto. Por ejemplo, aquí estas dos líneas se están cruzando, pero no se están cortando. Se cortan es cuando hay punto común, cuando dos líneas se chocan. Eso es un punto de cruce, de corte, perdón. Y un punto de cruce es netamente debido a la proyección. ¿Entendido? Entonces vean, por ejemplo, estas dos líneas.
aquí recordemos, tenemos que pensar todo en el espacio, todo en 3D, ¿sí? O si no, no entendemos nada. Esperen, yo bajo un momento esto. La cortina que está... Ya, uy, estaba quedando ciego. Bueno, entonces, por ejemplo, estas dos líneas, ¿qué dicen? ¿Se cortan o se cruzan? Se cruzan. Se cruzan. Entonces, si se dan cuenta, no son paralelas en el espacio, ¿sí? Pero aún así, no se cortan nunca. ¿Por qué? Porque los ejes están completamente en direcciones, o sea, si nosotros, por ejemplo, si hacemos una proyección de esta línea, recordemos que estamos pensando en el espacio, ¿no? Esto va al infinito y esta también va al infinito. Si hacemos nosotros una vista auxiliar aquí, vemos que pues, las direcciones de las líneas son completamente diferentes. Aquí parece como si se fuesen a cruzar, pero no, porque es en el espacio. Lo vemos aquí mismo. Si se dan cuenta, la dirección de esta línea es hacia allá y la de esta línea es hacia allá. Por ejemplo, esto es un trazo de tubería, por ejemplo. ¿Sí? No tiene sentido dibujar la tubería ni el diámetro de la tubería. ¿Qué dibuja uno cuando está trabajando con tuberías o túneles y todo eso? La línea media. Por eso es que yo les hacía tanto énfasis en la línea media. Uno no se complica dibujando todo, solamente la fibra media, el eje del tubo o del túnel, y con eso usted ya puede sacar todas las relaciones que quiera. Obviamente es importante tener en cuenta el grosor del tubo. Por ejemplo, si están muy cercanos, pues a ver si se van a chocar como tal. Pero aquí nos interesa es si se cruzan o se cortan. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, recuerden, ahí les dije una definición importante. No siempre necesariamente paralelismo es que nunca se van a tocar. Puede que dos líneas no sean paralelas, pero pertenezcan a dos planos completamente diferentes, ¿sí? Planos que nunca se van a chocar, y entonces eso hace que las líneas en sus proyecciones se crucen, pero no se corten. ¿Listo? Borremos por aquí. Entonces estas se cruzan. Y aquí vemos dos líneas que se cortan. ¿Qué característica tiene dos líneas que se cortan? Que el punto de contacto es el mismo en todas las proyecciones. Entonces, si se dan cuenta, el punto es como si estuviese proyectado en todas las líneas, en todas las proyecciones. Entonces, esas líneas sí se cortan, a diferencia de acá. Aquí hay un punto de cruce, pero en la siguiente proyección no existe tal punto de cruce. ¿Sí? Es debido a la proyección. ¿Ok? Aquí lo estoy viendo desde arriba, aquí yo estoy viendo los tubos de frente, solamente se cruzan, aquí se cortan. ¿Vale? La forma fácil de distinguirlas, ya se las dije, el punto se proyecta en todas las vistas. Acá, ¿qué vemos? Entonces, líneas que se cruzan, es lo mismo que les había dicho. Entonces, sucede cuando dos líneas sin ser paralelas no tienen ningún punto de contacto. No hay puntos comunes, sino particulares. Entonces, esto es un punto particular y esto es un punto particular. ¿Sí? Si se dan cuenta, este punto MN, cuando yo lo proyecto arriba, ¿qué pasa? No existe tal punto en la proyección superior. Y acá, este punto este punto aparente o este punto común, ¿sí? Cuando lo proyecto en la vista frontal, resulta que no hay tal punto. Entonces, estos dos puntos son puntos de cruce, no puntos de corte. ¿Entendido? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todos bien? ¿Me siguen? Todo bien, profe. Listo. Eso es importante, distíngalos bien. Bueno, ahora veamos qué son líneas paralelas. Recordemos paralelas en el espacio. Entonces, dos rectas son paralelas cuando no se cortan ni se cruzan. ¿Sí ven la importancia aquí? Por eso lo subrayé en rojo. No piensen siempre que entonces, sin ser que no son, porque son paralelas, entonces nunca se van a cruzar. Por eso aquí yo hago la anotación. Sucede cuando dos líneas sin ser paralelas no tienen ningún punto de contacto. Obviamente, si son paralelas, pues no van a tener un punto de contacto. Lo que pasa es que a veces la gente generaliza y puede que haya un punto de contacto. Bueno, entonces dos rectas son paralelas cuando no se cortan ni se cruzan.
tienen la misma dirección e igual ángulo. Bueno, ¿qué quiere decir esta distancia constante? Pues que la distancia entre A y M es la misma que entre B y N y se mantiene siempre se mantiene igual. O sea, si yo proyecto esta línea, las líneas nunca se van a cruzar. Bueno, entonces eso las hace paralelas. Ahora, esto es en el plano. Ahora, son paralelas en el espacio si en todas las proyecciones se presentan como paralelas. Entonces, si se dan cuenta aquí en la proyección horizontal, A y B son paralelas y aquí siguen siendo paralelas. ¿Ok? Si en todas sus vistas o todas sus proyecciones son paralelas, entonces las líneas son paralelas en el espacio. También puede suceder que pues se solapen. Entonces que una línea quede por delante de otra. Eso no quita que sean paralelas. Siguen siendo paralelas. Aquí vemos que están paralelas en el espacio y en la siguiente vista, paralelas en esta proyección, perdón, y en la siguiente vista se ven como una línea. Significa que son paralelas en el espacio. Bueno, borrador, limpiar todo. ¿Listo? Ahora, líneas perpendiculares. Esto es muy importante y la gente tiende a confundir mucho esto. Entonces, ¿cuándo son dos líneas perpendiculares? Pues obviamente, cuando hay 90 grados en su punto de corte. ¿Sí? Dos líneas se cruzan, se intersecan y eso se llama un punto de corte. Entonces, este es el punto de corte y este es otro punto de corte, punto de corte, punto de corte. ¿Sí? ¿Ok? Pero se llaman perpendiculares si al formar ángulo de 90 grados, al menos una de las rectas está en verdadera longitud. Eso es muy importante. Para decir que dos líneas están a 90 grados o son perpendiculares entre sí, al menos una de ellas tiene que estar en verdadera longitud. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 90 grados, ¿sí? Pero resulta que ninguna de las dos líneas está en verdadera longitud. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este es un ángulo aparente. Este no es el ángulo verdadero entre ellas. Por eso les pongo aquí no. Por ejemplo, acá, esta está en verdadera longitud. Entonces, seguramente el ángulo que hay entre estas dos sí es el ángulo verdadero. Sí es el ángulo verdadero. Pero aquí, ni en esta proyección, ni en esta proyección, ni AB, perdón, ni AC, ni BC, en ninguna de las dos proyecciones está en verdadera longitud. Entonces, este ángulo no es 90 grados. Caso contrario de lo que pasa acá. ¿Sí? Que, por ejemplo, aquí, la recta TS y RT parecen formar un ángulo de 90 grados. Cuando voy a verificar, efectivamente, la recta TS está en verdadera longitud. Entonces, ese ángulo sí es de 90 grados. Sí son perpendiculares. Entonces, el requisito es que al menos una de las rectas está en verdadera longitud. ¿Entendido? Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Existe como esa relación de perpendicularidad en el espacio, así como nos lo dice con el paralelismo, o no? ¿O esa directamente se tienen que tocar para que exista la perpendicularidad? Perpendicularidad. Tiene que haber un punto de corte. Tiene que haber, o sea, obviamente dos líneas pueden ser perpendiculares en el espacio, pero no tiene sentido tomarlas. ¿Sí? A mí, cuando me interesa a mí medir perpendicularidad es entre dos líneas, porque pues esa relación es la que me interesa. ¿Ok? Pero como tal en el espacio, claro, puede haber, usted puede tener dos planos, aquí pensémoslo más bien en planos, usted puede tener dos planos perpendiculares entre sí, no hay problema, pero a usted le importa más la línea, la relación de las líneas. Entonces, para poder medir, usted no puede tener un plano, o sea, el requisito, no puede extrapolar este requisito a los planos, porque usted le tocaría tener uno de los planos, ¿sí? En verdadera forma y tamaño. ¿Sí me entiende? Pero eso no es posible. ¿Por qué? Porque pues tengo un plano 90 a verdadera forma y tamaño, pero no me garantiza que ese sea el ángulo verdadero con el otro plano que no está en verdadera forma y tamaño. Entonces me tocaría tener ambos en verdadera forma y tamaño para poder medir si el ángulo entre ellos es 90 grados o no. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Entonces aquí ya empezamos. Estas relaciones son cortas. ¿Sí? Aquí ya empezamos con las mínimas distancias. Entonces hay varias mínimas distancias o varias distancias importantes a medir. Entonces la separación vertical, esa es la más fácil.
es la distancia reflejada de techo de un punto de cruce de líneas en su vista inferior. ¿Sí? Entonces yo tengo eh, dos vistas, ¿cierto? Y hay un punto de cruce. Entonces la separación vertical es la distancia que va a haber cuando yo proyecto ese punto, ¿sí? Y hallo la intersección tanto en la línea 3, 4 como en la línea 1, 2. Lo que me mida, bueno, la distancia que yo mida acá es la distancia o la separación vertical entre las dos líneas. ¿Listo? Es la más fácil, porque no tengo que hacer proyecciones de nada. Solamente proyecto un punto de cruce, lo proyecto y mido la separación que hay entre las dos. Y ya, esa es la separación vertical. La siguiente es la menor distancia normal desde un punto a una línea recta. Entonces, ¿qué es eso? Entonces yo tengo dos líneas, bueno, perdón, una línea y tengo un punto en el espacio. Y quiero saber la menor distancia normal que hay desde ese punto a la recta. Recuerden, normal es ¿qué? Cuando yo digo que algo es 90 normal grados. a 90 grados. Entonces quiero hallar la mínima distancia que hay entre la línea y el punto cuando la distancia entre ellos es perpendicular. Ustedes dirán, pues coge y trace aquí 90 grados, ¿cierto? Pero ¿por qué creen que no funcionaría ese supuesto de hacer aquí una línea a 90 grados y una línea aquí a 90 grados? Por la verdadera magnitud. Exacto. Yo tengo que garantizar que al menos una de las líneas esté en verdadera longitud. Y yo aquí no tengo cómo garantizar que sea la mínima, la verdadera longitud. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer proyecciones, sacar vistas auxiliares de forma que hallo la verdadera longitud y me empiezo a devolver. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para eso? Es la más fácil. Entonces, o bueno, ¿qué es la menor distancia? Como ya les dije, es la distancia perpendicular que se lleva del punto a la recta. Entonces, de acá hasta acá a 90 grados. La recta debe estar reflejada como un punto. Entonces, ya me están diciendo ahí algo importantísimo. ¿Sí? La recta la debo ver como un punto para poder hallar esa distancia. Hay dos formas de solucionar este problema, por método lineal y el método del plano. Vamos a ver ambos. ¿Cuál es el más fácil? Pues el método lineal, pero también se puede hacer el método del plano. Ya lo vamos a ver. Bueno, entonces ya me dijeron aquí algo muy importante. La recta está reflejada como un punto. ¿Cómo hago yo para ver una línea como un punto? Una vista auxiliar perpendicular a la línea. A la línea en verdadera longitud, ¿cierto? Entonces, primer paso. Vamos a hallar la línea en verdadera longitud, ¿cierto? ¿Cómo hacemos? Entonces tenemos aquí estas proyecciones que está acá, es lo mismo que está acá. Bueno, entonces trazamos un plano paralelo a la línea AB, ¿cierto? Para hallar la línea en verdadera longitud, ¿cierto? Ya la tengo en verdadera longitud. Entonces lo fácil sería aquí coger 90 grados y me va a dar acá, ¿cierto? Pero recordemos que aquí no tenemos, hagamos de cuenta que no tenemos escuadras, sino únicamente una regla y el lápiz. Entonces, ¿cómo haría yo para hacer eso? Entonces, hallo esta recta, le saco la proyección como si, para verla como un punto, o sea, hago una vista auxiliar acá, una vista que sea perpendicular a esta línea, ¿cierto? Si yo hago una línea perpendicular, un plano perpendicular a esta línea, la voy a ver como un punto. Entonces es como si yo me hiciese acá y viera la recta de lado. Entonces si la veo de lado, automáticamente voy a ver la mínima distancia de una vez. Ahora, proyectar la línea en verdadera longitud, exacto. Entonces si se dan cuenta aquí, está la recta AB vista como un punto, ¿entendido? Como un punto y medir la mínima distancia que se encuentra en verdadera longitud. Entonces, esta distancia que hay entre el punto y el punto M y la recta vista como un punto es la mínima distancia que existe entre las dos líneas, entre la línea y el punto. ¿Entendido? Recuerden, aquí igual que siempre, toca hallar las distancias desde la tercera vista. Entonces, las distancias que estoy tomando acá son las que están acá. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, esta es la mínima distancia que hay entre las dos líneas. Ya la tengo en verdadera longitud. Entonces, esta es la respuesta al ejercicio, pero no puede terminar ahí. Yo tengo que llevar esta distancia, la tengo que proyectar a las vistas de acá, a esta vista, a esta vista y a esta vista, para ver dónde se ubica o cómo se ubica la mínima distancia. Bueno, entonces, ¿qué hago acá?
proyectar la recta MN sobre la línea AB en todas las proyecciones en el sentido inverso. Entonces, básicamente lo que empiezo es a devolverme. Tan, tan, tan. ¿Listo? Obviamente aquí, ¿qué es lo que hago? Tras esta línea, entonces esta es paralela a esta. ¿Cierto? Si se dan cuenta, como esta está en verdadera longitud, entonces automáticamente este ángulo sí es un ángulo verdadero. Esto sí tiene 90 grados. Pero no lo hallamos con la escuadra, lo hallamos fue aquí. Esta es paralela a esta. Aquí sale el punto N. Si lo ven acá, está el punto N. El punto N es el punto de intersección entre, bueno, el punto de cruce entre la mínima distancia y la recta AB. Después, ¿qué hago? Proyecto ese punto N. ¿Sí? Lo único que hago es proyectar acá y asimismo acá. ¿Vale? Y ya quedó solucionado. Si se dan cuenta, aquí no hay 90, o sea, aquí este ángulo no es 90 grados, ni aquí es 90 grados. Entonces, por eso yo no podía solucionar el ejercicio trazando 90 grados acá y listo. Tengo que llevar la recta a verla como un punto y ya me devuelvo. Bueno, entonces este es la solución por el método lineal. Hay otro método, que es el método del plano. Bueno, entonces, ¿cómo hago ese método del plano? Fácil, formo un plano entre la recta AB y el punto M. ¿Listo? Afortunadamente aquí se formó el triángulo. Si no se forma el triángulo, ¿qué haría? Yo. O sea, ¿cuál es la intención de esto? Ver el plano. ¿Cómo? Verdaderamente. Más que todo como un filo. ¿Cómo hago yo para ver un plano como un filo? Recuerden, si por ejemplo el punto no viera acá sino acá, ¿sí? O sea, si el plano en realidad fuera así. Sí, coincidencialmente aquí, aunque no me acuerdo si esta es paralela o no. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Acuérdense, formar una línea aquí que sea horizontal de tal forma que al momento de proyectarla, la vea en verdadera longitud, ¿sí? Cuando la vea en verdadera longitud, ya puedo hallar su línea perpendicular y ver el plano como un filo. ¿Se acuerdan lo de cuando vimos topografía? Imposible lo habían olvidado. Para un plano como un filo, tengo que hacer una línea contenida en el plano, proyectarla en verdadera longitud, como cuando le va a medir el rumbo, ¿se acuerdan? Y después para hallarle el plano en verdadera forma y tamaño, entonces todo un procedimiento. Entonces aquí básicamente voy a hacer lo mismo. Entonces formé un plano ABM, ¿sí? En las dos vistas. Después, ¿qué hago? Entonces, crear una recta PQ paralela a HF para generar una vista del plano como filo. Entonces aquí yo no tengo, nada me garantiza que que esta línea AM sea paralela a esta. Entonces, ¿cuál es la mejor solución? Generar una recta cualquiera que esté contenida en el plano, ¿sí? Que obviamente sea paralela a esta línea de referencia HF, y lo único que hago es proyectarla en las vistas. Entonces aquí no necesito tercera distancia, sino solamente proyectar la línea. Si se dan cuenta, yo lo que hice fue este punto de cruce y este punto de cruce lo proyecté. Entonces yo de entrada ya sé que el punto P, perdón, el punto P corta la recta AB. Entonces yo lo que hago es proyectar, proyectar, proyectar hasta que encuentre la recta AB. Cuando la encuentre, trazo ahí un punto. Lo mismo el punto Q corta a la recta BM. Y lo único que hago es proyectar las líneas, proyectar ese punto hasta que encuentre la recta MB. Entonces por eso es muy importante que siempre enumeren las esquinas de los planos, las aristas de los planos. Siempre es muy importante. Porque usted empieza aquí a proyectar y si no tiene numerado, entonces puede que se equivoque y coloque que el punto de intersección Q es acá, cuando en realidad es acá. Bueno, entonces siempre, siempre enumerar acá. Como cuando hicieron la pirámide de las vistas auxiliares, eso es muy importante. Bueno, entonces ya tengo esa línea, esta línea PQ, pues como ya hice la proyección y esta es paralela a esta línea de referencia, entonces esta línea está vista en verdadera longitud. ¿Sí o no? ¿Qué hago después? Lo que ya les dije. Trazo una línea perpendicular a la dirección de esa línea en verdadera longitud para ver el plano como un filo. ¿Se acuerdan lo de topografía o no?
¿Sí o no, muchachos? Sí, señor. Ay, porque... eso. Listo, entonces ya estoy aquí, hago la proyección de este punto y aquí sí ya tomo las distancias desde la tercera distancia. 1, 2, 3. Entonces las distancias las tomo desde acá. Entonces aquí ya automáticamente tengo la recta, el punto AM, el punto PQ y B. Listo, entonces ya estoy viendo el plano que me inventé. Me inventé un plano ABM. Me lo inventé, formé un plano ahí y lo estoy viendo como un filo. Bueno, el paso 3. Entonces, proyectar el plano de filo para hallar la mínima distancia, ¿ok? Y unir con una línea perpendicular a la recta AB desde el punto M. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Entonces, proyectar el plano de filo para hallar la mínima distancia y unir con una línea perpendicular a la línea AB desde el punto M. Entonces, acuérdense topografía. Cuando yo tengo el plano de filo, visto desde un filo, y le saco una proyección, ¿qué obtengo? Verdadera magnitud. El plano en verdadera magnitud, ¿sí? Y cuando yo estoy viendo un plano en verdadera magnitud, ¿qué pasa con sus líneas? Que están en verdadera magnitud y los En ángulos. verdadera longitud, longitud. Eso. Exacto. Entonces, cuando yo veo un plano en verdadera magnitud, todas sus líneas están vistas en verdadera longitud. ¿Listo? Entonces, esta línea AB está en verdadera longitud, esta línea BM está en verdadera longitud y esta MA está en verdadera longitud. ¿Por qué? Porque está pasando esto. Porque el plano está visto en verdadera magnitud, porque lo acabo de ver, acabo de hacer la proyección de filo. Bueno, entonces, ¿qué hago aquí? Trazar básicamente la perpendicular que sale desde el punto M a la recta AB, ¿sí? En un punto de intersección dado N. Esto es perpendicular. ¿Por qué sé que están, por qué sé y garantizo y puedo poner el alma que es perpendicular? Porque esta línea AB está en verdadera longitud. Entonces, si lo vimos anteriormente y también en el método de filo, si está en verdadera longitud al menos una de las dos líneas, entonces ese ángulo es verdaderamente o es verdadero 90 grados. ¿Listo? Entonces, esto tiene 90 grados. ¿Qué hago después? Ya hallé esto. ¿Listo? ¿Qué hago después? ¿Qué dice en el plano? Proyectar esa línea. Proyectar esa Proyectar línea. este punto y la línea en realidad. Bueno, sí, con proyectar el punto, proyecto la línea. Proyectarlo en todas las proyecciones. Entonces, este punto N, bueno, y aquí mido la distancia. Obviamente aquí está la respuesta. Lo que mide acá es la respuesta a la mínima distancia, pero tengo que proyectarlo y mostrarlo en todas las proyecciones. Entonces, proyecto este punto, lo proyecto acá y lo proyecto acá. Obviamente aquí lo voy a ver como un punto. O bueno, voy a ver el punto contenido en la recta, porque lo estoy viendo como un perfil. Si estoy viendo el plano de perfil, entonces obviamente el punto va a pertenecer al plano. Lo proyecto acá y lo proyecto acá. Entonces, si se dan cuenta, esta respuesta es la misma que acá. ¿Sí lo ven? Por dos métodos diferentes. El Profe, método una del plano. pregunta. Sí, señor. Esa línea MN en verdadera longitud siempre va a ser mayor que en las otras vistas. ¿Cómo así? O sea, siempre, digamos, es 4 y en las otras vistas siempre es menor el tamaño, la longitud. No, eso sí es complicado, porque depende mucho O de la puede ser proyección. mayor. Puede ser mayor. Por ejemplo, aparentemente esta es mayor. Esta distancia, por ejemplo, yo pienso, esta se ve que es mucho mayor que esta. Depende mucho de la proyección. A usted no le interesa tanto la distancia que hay acá, ni este valor. A usted le interesa es esta. ¿Ok? Esta es la respuesta al ejercicio y esta es la distancia que uno generalmente mide. La mínima distancia.
sea, en teoría, si dice mínima distancia, ¿qué quiere decir? Que es la distancia más pequeña que hay entre las rectas. Entonces, seguramente estas proyecciones van a ser más grandes que esta. Bueno, entonces no se preocupe tanto si son más grandes o más pequeñas. Pueden hacer el ejercicio cuando hagan el del plano, el de la tarea. Bueno, a ver, los que no tienen tarea. En el proyecto, ¿sí? Verificar la distancia que hay acá, acá y de acá, acá y la comparan con esta. Pero esta es la que me interesa a mí porque es la mínima distancia, la distancia más corta. Bueno, ahora viene la otra. Este era el separación vertical, por eso A. B es la menor distancia normal desde un plano, desde un punto a una línea recta. Ahora viene el C. El plano que contiene una línea A y es paralelo a otra línea recta A. ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por eso? Entonces aquí tenemos menor distancia normal y aquí tenemos el plano que contiene una línea A y es paralelo a otra línea A. ¿Qué se les ocurre? Entonces, pues, ya que están tan habladores. Entonces el plano que contiene una línea A y es paralelo a otra línea A. Entonces en realidad tengo dos líneas, ¿sí? Y una de esas líneas está contenida en un plano. Entonces quiero hallar la distancia que hay entre esa línea A y el plano, o la línea como tal. Entonces, ¿qué hago? Por un punto cualquiera Z de la recta CD se traza una línea recta XY paralela a la línea AB. Entonces, les explico aquí básicamente qué se hace. Entonces, por un punto cualquiera Z, aquí está el punto cualquiera Z. ¿Sí lo ven? Trazo una recta XY paralela a la línea AB. Entonces tengo la línea AB y por ese punto Z cualquiera, puede ser acá, en cualquier parte. Lo ideal es que sea entre C y D. Lo ideal es que no lo hagan en D. Bueno, entonces aquí tenemos una línea y trazamos una línea recta XY. Hagámosla un poco más gruesa. Acá, más gruesa. Y roja, listo. Entonces aquí tenemos esta línea recta que pasa por X, por el punto Z. Bueno, proyectar esta recta en la vista superior. Entonces, ¿qué hago? Entonces proyecto la vista superior, está acá y está acá. Bueno, ¿cómo creen que se va a proyectar? ¿Cómo proyecto esta recta en la vista superior? ¿Cómo se les ocurre? Si no tengo terceras distancias. ¿Qué se les ocurre? Una línea que la separa, esa línea que la separa, TL, creo. No, esta es la distancia que yo estoy hallando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacer una proyección de una recta XY desde la vista frontal a la vista horizontal si no tengo terceras distancias? O sea, ¿dónde voy a hallar? O sea, porque esta línea yo hago la proyección, ¿cierto? Coloquemos un colorcito tenue. Sí, o sea, yo parto desde este punto y lo proyecto. Por lo que Y son paralelas. exactamente. Entonces, aquí estamos hablando de planos y es paralelo a otra línea A. Entonces, el paralelismo se mantiene en el espacio. Entonces, si yo estoy haciendo una línea XY paralela a B,
significa que en la vista superior también va a ser paralela. Entonces, esta línea es paralela a B. Entonces, yo lo que ¿qué hago? Entonces, en el punto Z, si se dan cuenta, entonces, ¿qué hago? Primero que todo, proyecto el punto Z y busco en la línea CD donde ese punto Z corta. A partir de ese punto, trazo una línea paralela a la línea AB, perdón. ¿Sí? Entonces, acá, ¿cierto? Paralela. Todavía no sé dónde va a cortar. Y ahí ya después cojo y ese punto X lo proyecto y ya sé que va a cortar aquí. Entonces ahí es un punto de corte. ¿Cierto? Aquí ya tengo un punto de corte. Y después vengo y corta en esta que acabo de trazar. Y también. Entonces, este paralelismo se mantiene en el espacio. ¿Listo? Después, entonces, ¿qué hago? Desde el punto X, trazo una línea de nivel. ¿Sí? ¿Cuál es una línea de nivel? Como en el plano. Una línea que sea paralela a esta línea de referencia. ¿Por qué? Porque quiero verla en la vista superior, la quiero ver en su verdadera longitud. Entonces, esta línea acá, hagámosla de otro color. Hagámosla verde. No tan gruesa. Entonces, por aquí. Entonces, trazo una línea de nivel. Quedó por fuera. Acá, ¿cierto? La proyecto, y me da que esa línea queda aquí. ¿Listo? Después, ¿qué hago? Un plano perpendicular a esa línea. Exacto, entonces trazo este perpendicular a esta línea para ver esto como si fuese un perfil. En realidad, si se dan cuenta aquí, ¿yo qué estoy formando? Estoy formando un plano. ¿Sí lo ven o no lo ven? O sea, yo puedo decir que esto, acá, pongámoslo azul. ¿Cierto? Yo puedo decir que esto, que parece una cometa, es un plano. O sea, estoy formando un plano con una forma ahí medio rara. Recuerden, no los planos no son siempre un rectángulo o un círculo, tiene cualquier forma. Ok, entonces esto es un plano, esto es un plano. ¿Qué estoy haciendo acá? Hallando, quiero ver este plano CDXY, lo quiero ver como un perfil, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Entonces esa línea, en realidad esta línea, toda esta línea iría hasta por acá, ¿ok? Le hallo aquí la perpendicular para ver ese plano como un perfil. Entonces, este plano lo estoy viendo como un perfil. Bueno, y esta es una línea normal, AB. ¿Qué hago? La proyecto desde la tercera distancia. 1, 2, 3. Entonces, tomo las distancias que hay acá, las proyecto acá. Entonces, esta distancia BF es la misma B1 y esta distancia AF es esta que está acá. ¿Listo? Verifico que efectivamente están perpendiculares en el espacio. Y tiene todo el sentido, porque si la tengo perpendicular acá y la tengo perpendicular acá, ¿qué dice el teorema? O bueno, la ley que dice. ¿Qué decía lo de líneas paralelas? Son Nuestros. paralelas en el espacio si en todas las proyecciones se presentan así. Pues claro, yo estoy dándole forzosamente le estoy dando el paralelismo, porque estoy haciendo una vista perpendicular, una vista paralela, y en esta también la estoy haciendo paralela, pues obviamente en el espacio va a ser paralela. Bueno, entonces tengo el plano, visto como un filo, y la recta AB. Veo que son paralelas.
¿Listo? Esto es importante. Dos líneas que se cortan representan un plano únicamente cuando la intersección se puede proyectar entre vistas relacionadas como un punto. ¿Qué entienden de esa, digamos, aclaración que les hago ahí adicional? Que deben cortarse y no cruzarse para hacer plano. Ujú. Exacto. O sea, yo garantizo que estas dos líneas XY, perdón, CD y XY, garantizo que son un plano si el punto de corte entre las líneas, bueno, si el punto común es en realidad un punto de corte, no de cruce. ¿Sí? Entonces yo aquí, si se dan cuenta, cuando vimos acá lo de líneas que se cortan, existe un punto de contacto y ese punto de contacto hace que el punto de contacto esté proyectado en las dos vistas. Entonces aquí en estas dos vistas, ese punto está proyectado. Entonces quiere decir que esas líneas se cortan y yo puedo formar un plano únicamente entre dos líneas que se cortan, porque garantizo que, por decirlo así, si formo un plano, las dos líneas van a estar contenidas en el plano. ¿Sí? No puedo formar un plano a partir de líneas que se cruzan. ¿Entendido? Solamente puedo formar planos cuando las líneas se cortan. Recuerden, se cortan cuando el punto se proyecta y se ve ese punto en todas las proyecciones. Bueno. Entonces, este es el plano que contiene una línea A, es paralelo a otra línea A. Entonces, aquí básicamente no estoy hallando ninguna distancia, sino estoy mostrando cómo a partir de dos líneas puedo hacer un plano paralelo a la línea. Bueno, ¿por qué lo muestro? Porque me va a servir para hallar las otras mínimas distancias. Entonces, esto como tal, el punto C, no es un plano, no es una mínima distancia, sino un plano que contiene una línea A y es paralelo a otra línea A. ¿Listo? Ahora vamos a ver la mínima distancia normal entre dos líneas que se cruzan. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Aquí dice menor distancia normal desde un punto a una línea recta. Ahora este es la mínima distancia también normal. Entonces hasta aquí vamos igual. Menor distancia normal, ¿sí? Pero aquí era desde un punto a una recta y estas entre dos rectas. ¿Listo? Entonces ahora tengo dos rectas. Ya no es un punto y una línea, ahora son dos rectas. Entonces dibujemos las rectas para que las vean bien. Entonces tenemos la recta, hagamos la azul. Tenemos la recta AB y aquí está la recta AB, ¿sí? Y tenemos la recta, esta hagámosla en verde. Y tenemos la recta CD. La recta CD. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, hay una línea, ¿se cruzan o se cortan? Se cruzan Se cruzan. ¿Por qué se cruzan? porque no tienen el mismo punto de intersección en ambas vistas. Entonces, en esta vista no se intersectan, ¿cierto? No hay un punto de cruce. Y este punto de cruce de acá, o este punto, no podemos decir punto de cruce o punto de corte hasta que no verifiquemos de qué se trata. Entonces, es un punto en común. Entonces, hablamos de un punto en común. Este punto en común, cuando lo proyecto en la vista horizontal, en la proyección horizontal, resulta que no es un punto común en las dos rectas. ¿Listo? Entonces, por esa razón, estas líneas se cruzan. ¿Entendido? Y de hecho, pues, el ejercicio lo dice, pero no está de más verificarlo. Entonces, tenemos que hallar la mínima distancia normal entre dos líneas que se cruzan. Entonces, ¿qué es la mínima distancia normal? Pues es la distancia perpendicular entre las dos rectas en el punto de cruce. Entonces, tenemos aquí un punto de cruce. ¿Sí? ¿Es este mismo punto de cruce? No. Vemos que son distancias diferentes.
¿sí? Este punto de cruce es un punto bueno, es un punto relativo. No me sirve, en realidad no me sirve para nada en el ejercicio, ¿sí? Entonces, me interesan como tal son las rectas. Entonces, el paso 1, llevar una de las rectas a proyección de punto. ¿Cuál? La que ustedes quieran. ¿Cuál quieren ver en verdadera en proyección de punto? Aquí vamos a ver cuál estamos viendo. Vamos a ver la AB. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué hace el ejercicio? Hace un plano paralelo a AB, ¿cierto? Para verla en verdadera longitud, ¿cierto? Estoy viendo acá. Y la recta CD es verde. Y aquí tengo la recta CD. Entonces estoy viendo una de las rectas, la estoy viendo en verdadera longitud. ¿Algo nuevo? Nada, ¿cierto? Lo único que hice fue hallar una vista auxiliar para poder ver la línea AB en verdadera longitud y obviamente también hago la proyección de la línea CD. No me puedo olvidar de ella porque pues tengo que trabajar con ambas al tiempo. Paso 2. A partir de este punto trazar una perpendicular a la recta. Entonces desde el punto D hay una distancia perpendicular, ¿sí? A AB. ¿Es un valor verdadero esa perpendicularidad o no? Sí, porque está en verdadera longitud. Exacto. Porque la línea AB está en verdadera longitud, entonces yo desde el punto D puedo sacar una recta, puedo sacar desde D, saco una línea que sea perpendicular a AB, ¿sí? Entonces ya tengo la línea, ya tengo la distancia, o bueno, ya tengo la perpendicularidad entre el punto D y AB. Pero ¿qué pasa? A mí me están pidiendo la mínima distancia. Esta no es verdadera longitud. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hallar una proyección a esta línea D, a esta línea DX, X es el punto de corte, para poder medir y reportar en el ejercicio la respuesta, la verdadera longitud o la mínima distancia que hay entre ellas. Entonces, ¿qué hago? Pues un plano paralelo a esa línea DX, ¿sí? Para poder verlo en verdadera longitud. Tomo los valores y tengo esa distancia en verdadera longitud. Esta sí es la mínima distancia normal entre dos líneas que se cruzan. ¿Qué pasa Profe, acá, señor? pero ahí está es en Y. Entonces, ¿cómo uno toma ese punto? Ese punto Y. No, no, no. Ah, espere. Espere. Ah, sí. No, tiene toda la razón. Tiene toda la razón, la estoy embarrando. No, sí. No, yo cometí el error. Tiene toda la razón. Hago la proyección si es Y. Hago la proyección, llevar una recta, en realidad tengo que hacer el ejercicio completo. Tengo que llevar la recta al punto, a verla como un punto. Entonces hago la proyección, la veo como un punto. Si se dan cuenta que estoy viendo B, X y A. Recuerden el orden, ¿sí? La que primero veo después y la última que veo es la que va en el último. Y ahí sí trazo, perdón, ahora sí, los 90 grados. Y me devuelvo. Gracias a... ¿Quién fue el que comentó? Rubén, Rubén. Gracias, Rubén. Maldonado. Entonces, hallo el punto Y, ¿sí? Este lo proyecto acá y ahí sí ya hallo la perpendicularidad. ¿Por qué? Porque yo no tengo donde medir este valor X. Entonces, ahí sí ya lo tengo que hacer perpendicular a partir de la intersección en Y. ¿Ok? Entonces hago esto. Tan y tan. ¿Entendido? Y de nuevo proyectar. Desde acá. Ay, desde acá proyecto. Porque se me fue mi lápiz mágico. Desde acá, ¿sí? Proyecto acá
y proyecto acá. Profe, ¿y por qué se le hace una vista para ver la verdadera longitud de la línea XY? ¿Cuál? A la XY. izquierda, a la izquierda. Exacto. Ah, ok. ¿Para qué? O sea, ¿qué interés tiene crear esto? Para ver el ángulo de inclinación de la recta. ¿Listo? Aquí yo lo que estoy hallando es el ángulo de inclinación. ¿Se acuerdan que el ángulo de inclinación debe ser respecto a un plano horizontal? Entonces yo tengo el plano horizontal acá y mido el ángulo respecto a eso. ¿Qué creen ustedes? ¿Quedaría lo mismo que medirlo acá? ¿O no? No, pues yo Respecto a lo la veo superior, diferente. ¿no? La horizontal. ¿Qué dice? Da lo mismo medirlo, hacer una vista auxiliar. ¿Qué dice? Vamos, acá. Daría lo mismo medir todo acá, o mejor, cuando ya tengo proyectado, cuando ya tengo la línea XY, la tengo proyectada acá, la tengo proyectada acá y la tengo acá. Hago una vista auxiliar de ella para hallar, obviamente, pues su verdadera longitud, pero esta verdadera longitud es la misma que está acá, ¿cierto? La verdadera longitud no cambia, la verdadera longitud es la misma. Entonces, esta verdadera longitud que tengo acá es la misma verdadera longitud que tengo acá, igualita, ¿sí? Y pues está cumpliendo el principio de que para poder medir un ángulo de inclinación, entonces la recta tiene que estar en verdadera longitud. Entonces, estoy midiendo el ángulo. La pregunta es, ¿por qué lo toman acá y no lo toman directamente acá? Si ambos están en verdadera longitud. Respecto a la vista horizontal, ¿no? ¿Cómo así? Porque Sí, ya es una vista auxiliar y no sabe dónde está el plano horizontal, ¿no? Exactamente. Entonces, generalmente se toma a partir de una vista de elevación. Recuerden que una vista de elevación es una vista auxiliar a una vista de techo. ¿Listo? Entonces aquí yo aquí no tengo cómo asegurar que mi plano de referencia sea este. Y de hecho, si vemos ahí por el dibujo, uno podría decir que no se parecen estos dos ángulos. ¿Cierto? Igual es un buen ejercicio verificarlo, pero pues ustedes ya dijeron por qué, el por qué. Porque yo tengo que hacerlo es a partir de un plano horizontal. Y ese plano horizontal yo garantizo que es el plano horizontal que necesito cuando lo hago a partir de una vista de elevación, que es una vista auxiliar de techo. Bueno, si se dan cuenta aquí no es necesario proyectar todos los puntos, sino únicamente proyecto lo que me interesa, que es XY. ¿Desde dónde estoy tomando estas distancias? Desde acá. 1, 2, 3. Entonces esta vista auxiliar es para hallar. Bueno, todo este desarrollo de aquí para allá es para hallar, bueno, la línea en verdadera longitud, ¿cierto? Y segundo, garantizar que esté a 90 grados, porque me piden mínima distancia normal. Bueno, y en esta de acá yo garantizo, o bueno, mido el ángulo, garantizando que está a 90 grados, que está en su verdadera longitud. Profe, una pregunta. Señor. Em, la vista esa para el ángulo, ¿se puede tomar la tercera distancia de cualquiera de las dos? No, siempre como es una vista de elevación, generalmente se toma, bueno, no, se debe tomar desde vistas principales. ¿Cuáles son las vistas principales acá? Esta y esta. ¿Listo?
Y de hecho usted se da cuenta acá, bueno, X, no, no es la misma. Esta de acá, acá, no es la misma acá. No, se toma desde la vista principal. ¿Cuál es la vista principal siguiente a la horizontal? La frontal. Bueno, si se dan cuenta, ustedes siempre van a tener las dos vistas, la horizontal y la frontal. Y esta se toma desde acá abajo. Bueno, entonces, resumen, ¿cuál es? Llevar una de las dos rectas a un punto. Aquí la veo como un punto y a partir de ese punto, ¿dónde está el borrador? Acá y acá. Estoy viendo la línea AB como un punto y a partir, cuando ya la veo como un punto, a partir de ese punto trazo algo a 90 grados. ¿Sí? Entonces el orden es algo así. Ya se los mostré, pero se los vuelvo a dibujar. Entonces ya tengo aquí como un punto, siguiendo los teoremas, verdadera longitud, después de verdadera longitud viene el punto. Entonces hago esto, desde ese punto hallo acá, ¿sí? Y hallo acá. Si se dan cuenta, la recta CD se corta o es cortada en X, en Y. Entonces por eso proyecto aquí Y. Y Y lo proyecto en la línea CD. Y la proyecto en CD. ¿Listo? Entonces la dirección es así. Desde acá, tan, 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 tan. ¿Entendido? ¿Y de dónde sale el punto X? Aquí lo estoy viendo como un punto, al igual que la recta. Entonces yo no sé dónde va a cortar ese punto X. O sea, ese punto X, si lo hacemos con otro color, la recta amarilla, la, la línea. ¿Dónde está el borrador? Acá está. Pues también va a ser a 90 grados de la... Exactamente. Tiene que ser a 90 grados. Vamos esta morada. No sé si alcanzan a ver una línea morada. ¿Sí? Entonces aquí tengo a 90 grados. ¿Por qué garantizo que está a 90 grados? Esta CD no está a 90 grados ahí, ¿cierto? Es en verdadera longitud. No está en verdadera longitud. Pero esta sí está en verdadera longitud. Entonces puedo garantizar que el ángulo entre estas es 90. Ahora acá pasa lo contrario. Bueno, la CD sigue estando sigue sin estar en verdadera longitud. ¿Sí? Pero AB sí está en verdadera longitud. Entonces, desde este punto de intersección, pues la distancia puede ser aquí muchos lugares. Pero como ya garantizo que aquí tiene 90 grados, entonces acá también tiene que ser a 90 grados. Y esta, pues ya también lo que hago es proyectar este punto, y entonces me da la recta acá, y proyecto este punto X, y me da la recta acá. Hago una vista auxiliar para medir el ángulo. Y listo, quedó resuelto. Dos líneas que se cruzan, la mínima distancia normal de dos líneas que se cruzan por el método lineal. ¿Sí? ¿Entendido? Ahora, el mismo teorema o el mismo principio, el D, pero ahora por el método del plano. Entonces, ¿cómo era el método del plano? Inventarme un plano. ¿Sí o no? Entonces, ¿en qué se diferencian estas dos líneas? Entonces, dibujemos de nuevo las líneas iniciales. ¿Se acuerdan cuáles eran las líneas iniciales? Entonces, tenemos la línea azul. Las dos líneas que se cruzan son la CD. Aquí donde está CD. CD. Sí, CD. Y la otra es AB. Y AB. ¿Listo? Entonces esas son las líneas. Si se dan cuenta es el mismo del ejercicio anterior. Son las mismas líneas. ¿Qué hacía yo para formar un plano? ¿Qué hacía yo? Entonces por eso les mostré el C, ¿se acuerdan? A partir de una línea formar un plano. Entonces, ¿qué hago? Trazo. Vamos acá.
Escojo un punto de la recta, un punto de, de una de las rectas. Entonces aquí escogieron el punto D. ¿Listo? Y trazaron, está muy gruesa, y trazaron una línea paralela a la otra recta. Entonces escogieron el punto de la recta CD, escogieron el punto D y trazaron una línea paralela a la otra recta, o sea, la recta AB. ¿Listo? ¿Qué es esta que está acá? Ahora no pude. Listo aquí. ¿Listo? Lo mismo acá. Hago una recta desde C. ¿Sí? Paralela a AB. Entonces, a las de la paralela en ambas rectas, en ambas vistas, ¿qué estoy garantizando? ¿Qué garantizo, muchachos? Que Si lo son tengo el micrófono. paralelas en Ah, el no. espacio. Que son paralelas en el espacio. Sí, exactamente. ¿Ok? Entonces, este punto E es arbitrario. O sea, la longitud de esta línea DE que me estoy inventando es arbitrario. En realidad, no me dice nada. ¿Sí? Como lo puedo poner, voy a poner un azul, pero más tenue. O sea, pero está muy grueso. Está muy delgado, perdón. Acá. Entonces, esta línea E puede ser o acá, o acá, o acá, acá. No importa. ¿Sí? ¿Qué tengo que cumplir? Es que sea paralela. Como ya trace una línea que es paralela a B, entonces puede ser en cualquier parte. Ellos lo pusieron acá. ¿Sí? Y lo que hago es proyectar entonces este punto, lo proyecto acá. ¿Listo? Pero no es, si se dan cuenta, ni dibujan el plano completo. ¿Qué me interesa de acá? ¿O para qué hago eso? Es hallar el plano como un perfil. ¿Sí? Entonces ahora voy a ver el plano CDE, lo quiero ver como un perfil. Entonces, ¿cómo hago? Trazo una línea de nivel, ¿sí? ¿Cuál es la línea de nivel? Es una línea que es paralela a la línea de referencia para verla en verdadera longitud y en la siguiente vista verla como un perfil. Entonces el plano CDE lo estoy viendo como un perfil. ¿Sí me siguen? Sí, señor. Entonces lo estoy viendo aquí como un perfil. Por acá. Y pues la recta AB la tengo que seguir proyectando porque no me puedo olvidar de ella. ¿Ok? Entonces el ejercicio lo estoy viendo así. Entonces estoy viendo, si se dan cuenta, ni nombran este punto. Ah, sí lo nombran. Ah, no, mentira, no lo nombran. ¿Sí? Ni lo nombran. Este punto que hay acá y este punto que hay acá, no lo nombran. Porque a mí me interesa es, este punto lo estoy utilizando para ver el plano como un perfil. Entonces aquí tengo el punto CDE, lo estoy viendo aquí C, D y E. Entonces si fuéramos más papistas, para de pronto entenderlo mejor, entonces es algo así. Hagámoslo completo. Entonces de C a D tiene un color, ¿cierto? O sea, la línea en realidad es la CD y de E a E, de D a E, parece un trabalenguas, de D a E es el magenta, bueno, este azul de otro color, ¿sí? A mí, ¿cuál es la que me interesa? La recta CD. Son paralelas en el espacio, ¿sí? La recta AB es paralela a CD en el espacio, bueno, al plano CDE en el espacio. Entonces ya cumplí, ya hice el ejercicio, ya cumplí lo del ejercicio que era formar dos líneas paralelas en el espacio, ¿sí? Ahora, ¿qué hago después? ¿En qué paso vamos? Proyectar el plano como filo, listo. Paso 4, realizar una proyección adicional de la línea y el plano. El punto de corte de ambas líneas en verdadera longitud indica la mínima distancia vista como un punto. Entonces, ¿qué más hago? Hago una línea paralela, una línea de referencia paralela a AB y pues por ende a DC o a CD.
¿sí? Porque como son paralelas ambas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ambas líneas las voy a ver en verdadera longitud, ¿sí o no? Porque pues está paralela a B, entonces como está paralela, dibujémosla. Como está paralela, entonces estoy viendo esa línea en verdadera longitud. Y la CD, que está por acá, también la estoy viendo en verdadera longitud. Entonces, ambas líneas las estoy viendo en verdadera longitud. ¿Ok? ¿Qué hago ahora? El punto de cruce. Si se dan cuenta, aquí me colocan esto en línea punteada porque no me interesa. O sea, yo generé el plano, lo vuelvo a repetir únicamente para esto. O sea, si fuéramos así, este azulito como rarito es aquí y es acá, ¿sí? Y es el mismo que está acá y acá, ¿sí? La línea de interés es esta azul más oscura. Bueno, entonces por eso se las borro. Ahora ese punto de cruce. Entonces, esta es la mínima distancia que hay entre las dos líneas, ¿sí? Esta de acá a acá, de acá a acá. Si se dan cuenta es una distancia constante. ¿Por qué es constante? Porque las líneas son paralelas. Pero a mí me interesa, aparte de hallar el valor, me interesa ver dónde es ese valor, dónde se aplica ese valor. Entonces aquí con esta sola vista yo no puedo saber dónde está ubicada el punto de cruce. Puede ser acá o acá. O sea, hay miles de líneas aquí, ¿cierto? Entonces por eso hago una vista auxiliar, adicional, para hallar el punto de cruce. Y ahora este punto de cruce, lo que hago es, tengo este punto de cruce acá, ¿sí? Lo proyecto, lo proyecto, lo proyecto y ya. Yo sé que es, no lo dibujo, este de acá. O sea, este punto de cruce lo que hice fue proyectarlo, proyectarlo, proyectarlo. En realidad algo es algo así. Tan acá. Este punto de cruce lo proyecté. Que corte las dos líneas. Y ya después las uno. Y esta, pues la distancia, esa es la distancia. Y aparte, ¿qué puedo medir ahí? El ángulo. ¿Por qué? Porque si es una vista auxiliar a una vista de techo, entonces es una vista de elevación. Entonces, este ángulo que está acá, bueno, este plano de referencia, sí es el plano de referencia de la línea. ¿Entendido? ¿Qué hago después? Pues proyectar este punto acá y proyectar este punto acá para obtener la mínima distancia proyectada en todas las vistas. ¿Entendido? Muchachos, ¿bien? ¿O están Entendido. perdidos? ¿O todos vamos bien? ¿Todos bien? Bueno, entonces barremos por aquí este dibujo. Entonces, mínima distancia normal. Ahorita hacemos una lista de los que vimos. Entonces, ahora pasamos de D a E, o sea, otro teorema. La distancia horizontal entre dos líneas que se cruzan. Entonces, ya vean el cambio. Aquí me decía mínima distancia normal entre dos líneas que se cruzan. Aquí es la distancia horizontal entre dos líneas que se cruzan. ¿Qué creen que sea eso? Entonces, la distancia horizontal entre dos líneas que se cruzan. Vean que es la misma, vamos a usar las mismas líneas que hemos venido trabajando. Entonces, se las retiño para que las vean. Entonces, tenemos la línea, ay, perdón, por el método del plano. Ustedes ahorita me van a decir por qué no se puede por el método lineal. Entonces, tenemos la línea CD, que es la misma CD, ¿dónde está CD acá? CD. ¿Listo? Y AB. Y AB. Listo, entonces son esta de acá y esta de acá. Entonces, dos líneas que se cruzan.
Entonces me interesa ya la distancia horizontal de dos líneas que se cruzan. Pensemos que es una distancia horizontal o qué es una línea horizontal. ¿Se acuerdan? Una línea horizontal, ¿cómo se define? Paralela al horizonte, A la línea, al plano horizontal. ¿Entendido? Entonces aquí hacemos uso de nuevo del método del plano. ¿Ok? Me interesa hallar la distancia, una distancia horizontal, o sea, una distancia que esté por acá. ¿Ok? No es mínima, es la distancia horizontal. Bueno, aquí aparece algo importante. Aparecerá en su verdadera longitud cuando el plano que contiene una de las líneas cruzadas y es paralelo a la otra aparece como un filo. ¿Entendido? Entonces, de nuevo, ¿qué diferencia ven ustedes entre esta y esta? ¿Qué diferencia ven? Una es mínima distancia normal y la otra es distancia horizontal. ¿En qué se diferencian? Esta es la distancia normal. En que no están en 90 grados, profe. No necesariamente tienen que estarlo. No, no es por ahí. ¿no se Otra. le va a buscar la verdadera longitud a las líneas? No, si se busca. Entonces tenemos la mínima distancia normal. Ok. Entonces es la distancia que hay. Aquí tenemos 90 grados. ¿Y aquí qué? ¿Tenemos 90 grados? ¿O no? Ok, ¿o cómo? Como dice Homero. Vean acá, muchachos. Aquí tengo 90 grados. ¿Por qué? Porque lo dice mi mínima distancia normal. Acá me dice es la distancia horizontal. Cambia algo aquí. Vean, esta línea de referencia parte de un principio de paralelismo entre estas dos. Entonces, estas dos líneas son paralelas. Trazo una línea paralela a esas dos líneas, ¿sí? Para hallar la mínima distancia normal, porque está a 90 grados. Entonces, obviamente va a estar a 90 grados. Aquí por 90 grados. Acá es distancia horizontal. Entonces, no lo hago desde acá. Si se dan cuenta, hasta aquí, hasta acá, el procedimiento es el mismo. ¿Cierto? Tengo las dos líneas exactamente igual. La línea DE y la línea AB las tengo vistas. Las estoy viendo aquí, esta como un perfil y esta como una línea normal. Entonces, hasta acá el procedimiento es el mismo. Todo parte o todo se diferencia acá. Vean que ahora el plano que genero de referencia, ¿sí? Ya no es paralelo a las líneas, sino perpendicular al anterior plano. Entonces, aquí era H, este plano de referencia, o esta línea de referencia era H1, y aquí es 1, 2, ¿cierto? Puede ser aquí A, B, no importa, ¿ok? Pero, ¿qué está pasando? Que está a 90 grados. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, hasta acá, hasta este plano 1, todo el ejercicio es igual. Trazo una línea acá, trazo una línea acá, hallo una línea de nivel, la veo como una verdadera longitud, la veo aquí como un punto, estoy viendo el plano como un perfil y esta línea B normalita. ¿Ok? Entonces, a diferencia de la distancia normal, muchachos, la distancia normal es una que sería aquí a 90 grados, ¿cierto? Pero esa línea pues puede estar en muchos sitios, ¿cierto? ¿O no? Acá, veámosla de nuevo. Entonces esa línea puede estar en muchos sitios.
está chueca, acá. ¿Sí? Puede estar acá, 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 porque como son paralelas, la distancia siempre es la misma. Entonces, para hallar el punto de cruce, entonces yo ya la tengo aquí, ya tengo verdadera longitud, solamente medir la distancia que hay entre las dos líneas. Para hallar dónde está ubicada efectivamente, entonces hago una proyección adicional a partir de una línea paralela a las líneas, ¿sí? Las estoy viendo entonces por ende verdadera longitud, hallo el punto de cruce y lo proyecto. Entonces ya sé que esta línea que puede estar en muchos sitios en realidad está ubicada acá. Bueno, ahora en el siguiente, esta línea, como ya me está diciendo horizontal, ya cambia. Ya es así, pero lo mismo. Puede estar en muchas locaciones. Pero yo ya sé que esta es la distancia. Entonces basta con medir la distancia que hay entre las dos líneas, pero ya no perpendicular entre ellas, sino paralela al plano horizontal, al Profe, y plano si yo auxiliar. no, qué pena le interrumpo, profe. Y Tranquilo. si yo no tengo ninguna línea en verdadera longitud, hay ninguna está en verdadera longitud, solamente la distancia entre líneas, pero ninguna línea está en verdadera longitud, ¿qué se hace? No pasa nada. ¿Por qué? Porque a mí me interesa la distancia horizontal. A mí me interesa tenerlas en verdadera longitud. ¿Cuándo? Cuando va a hallar un ángulo entre ellas. ¿Sí? Para garantizar que estén a 90 grados. Pero acá, pues no necesito garantizar eso. Yo necesito medir la distancia horizontal que hay entre ellas. Entonces, al verlas yo como un perfil, al ver este plano como un perfil y esta línea, pues paralela a ella, entonces ya sé que va a haber dos distancias entre ellas. Va a haber una distancia normal, o sea, para que lo piensen así. Ahora no funcionó. Entonces va a haber una distancia entre las dos líneas ya dibujadas así como un perfil. Por eso les digo, hasta de aquí, del anterior ejercicio hasta acá es igual. Y entre ellas va a haber dos distancias, una normal y una horizontal. ¿Entendido? No es necesario tenerlas en verdadera longitud. Entonces la distancia normal ya la hallé, que era El la que plano hallamos, que, señor. el plano que se debe dibujar debe ser perpendicular a la horizontal, ¿no? Al plano horizontal. No le entendí. ¿Cómo así? El plano que se O debe dibujar. sea, Yo estoy dibujando el plano CDE, no, ¿cierto? el plano no, la línea de referencia. Ah, ok. Esta línea, sí, es paralela a esta. Entonces, pero le digo, usted entre esas dos líneas, que No, esta en profe. realidad es un plano y esta AB, usted tiene dos distancias, la normal y la horizontal. ¿Listo? Entonces ya hallamos el problema de la normal, aquí arriba. Ahora hallemos el problema de la horizontal. Entonces, este valor, lo que les digo, es el mismo siempre. Entonces yo ya, por ende, aquí tengo la distancia que hay entre las dos líneas. Puede estar acá, 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 en muchos sitios. Para saber dónde está ubicado, entonces hago una línea de referencia a un plano perpendicular al anterior, ¿sí? Y proyecto las líneas común y corriente. Ahí voy a tener entonces un punto de cruce. ¿Qué dice? Acá. Aquí voy a tener un punto de cruce, ¿sí? Y ese punto de cruce lo proyecto. Y me dio acá. Aquí. ¿Listo? Y proyecto acá, lo proyecto aquí. Ah, usemos otro color porque ese color ya lo había usado en la principal. Entonces este punto de cruce lo tengo acá. ¿Sí? Entonces ya esta es, ya está en verdadera longitud. Entonces ese es el valor de la distancia horizontal. Lo proyecto acá y resulta que me da por aquí y este proyectado me da acá. ¿Sí? Y esa proyección me da por aquí una linecita.
Entonces aquí pasa algo muy bonito, y muy, bueno, no bonito, muy curioso. Bueno, no, no es curioso tampoco. Es una consecuencia que hay que saber interpretar. Entonces, si yo hago una línea, si yo hago un plano de referencia de una línea en verdadera longitud, ¿qué pasa? Pues la vista siguiente también está en verdadera longitud. ¿Sí o no? ¿O no? Y eso es lo que está sucediendo acá. Entonces, esta línea, como en realidad me estoy devolviendo, entonces voy aquí, de aquí para acá, y como esta ya está en verdadera longitud y es paralelo a H1, que es mi línea de referencia, entonces, por ende, esta también está en verdadera longitud. O sea, yo de una línea puedo sacarle, siempre, si tengo una línea en verdadera longitud y le saco un plano horizontal, sigue estando en verdadera longitud. Puedo sacar 10 planos horizontales paralelos a la línea y siempre voy a obtener lo mismo. Siempre va a estar en verdadera longitud. Bueno, y como esta está en verdadera longitud, ¿qué quiere decir? Pues que este valor, que esta línea es la que llamamos la línea de nivel, que es la que nosotros utilizamos para hallar una línea en verdadera longitud. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver si ya me entendieron lo de la distancia horizontal. Entonces, la distancia horizontal es la distancia que hay acá. Pero pues lo que les digo, puede ser muchas. Puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta, ¿cierto? Entonces, esa es la distancia horizontal. Por eso se mide en esta vista. ¿Por qué? Porque es paralela a la línea horizontal, al plano horizontal. ¿Sí? Entonces puede ser muchas, pero resulta que pues haciendo el ejercicio, la distancia horizontal es esta, que está acá, de Y a X. ¿Entendido? Profe, una pregunta. Señor. ¿No sería más fácil, digamos, dibujar una línea que corte las dos líneas y que sea paralela a la horizontal de la derecha? O sea, en la vista horizontal. Bueno, usted me dice dónde le hago. Entonces tengo aquí el puntero. ¿Dónde dibujo la recta que usted me dice? O sea, tiene que dibujar una línea que corte las dos rectas que estamos trabajando ¿Algo así? en el plano horizontal. No, en el plano horizontal. Y que sea Entonces, paralela al otro plano horizontal. O sea, a la o línea sea, algo así, de referencia. No, que sea paralela a la línea de referencia. así. No, pero a la del otro lado, profe. O sea, así. Sí. Ah, ok. Pero pues es lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente, como usted lo dice, está bien. Pero aquí como, o sea, es el mismo principio del plano. Una línea hasta aquí está en verdadera longitud. ¿Por qué? Porque es paralela a esta línea. Entonces, lo que les estaba diciendo ahorita, la distancia horizontal es la distancia que hay desde una recta a la otra, paralela a esta. Entonces puede ser esta acá y puede estar en muchos sitios. ¿Sí? Entonces lo que dice Rubén, pues en realidad eso es lo que estamos haciendo. Una línea que sea paralela a este plano. Entonces resulta que se acaba. Lo mismo aquí, puede ser esta recta puede estar ubicada en muchos sitios. Acá, 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 ¿cierto? Entonces por eso yo tengo que garantizar desde una vista auxiliar y me devuelvo. Ahí ya estoy cumpliendo los requisitos que tengo que cumplir. ¿Cuáles son los requisitos en este caso? Que es de la distancia horizontal. ¿Cómo yo garantizo que es la distancia horizontal? Haciendo la línea de referencia de la segunda vista auxiliar, haciéndola perpendicular a la línea de referencia de la primera vista auxiliar, que es diferente a este que hicimos acá. Aquí estas dos líneas no tienen una relación como tal. Esta línea de referencia H1 no tiene una relación con con la línea de referencia 1, 2. A mí lo que me interesa acá es
que esta línea de referencia 1, 2 sea paralela a las dos líneas para poderlas ver en verdadera longitud. ¿Por qué me interesa verlas en verdadera longitud? Que era lo que por ahí preguntaban. Porque en esta sí voy a medir el ángulo. Entonces yo necesito garantizar que al menos una de las dos esté en verdadera longitud para garantizar que ese ángulo entre ellas sí es 90 grados. Aquí yo no estoy midiendo ángulos. Si se dan cuenta, en este ejercicio yo no estoy hallando ninguna en verdadera longitud. Bueno, excepto esta, la línea de interés. Pero las líneas principales A, B y CD yo no las estoy hallando en verdadera longitud. Bueno, ¿entendido? Ahora la pregunta es, se las hago aquí, ¿por qué no se puede usar el método lineal? Profe, yo estoy analizando eso y no sé si es por cómo lo estoy viendo, pero digamos, en la tercera proyección yo veo como esas líneas como si fueran de para arriba. Entonces yo sentiría que eso no se podría expresar en un plano lineal. No sé si sea correcta mi interpretación, pero pues así lo veo Bueno, yo. espere y hagámoslo por partes. Entonces usted me dice que en esta tercera vista, o sea, en Sí, esta, yo siento como si estuvieran para arriba, ¿sí me entiende? para O arriba, sea, no le entiendo. ¿Cómo así que para como, arriba? como, como si fuera un edificio, digámoslo así. ¿Sí me entiende? O sea, que está proyectado hacia arriba. O sea, como si fuera en 3D, proyectado hacia arriba y no en un plano 2D que están yéndose hacia en diagonal hacia arriba. Bueno, no sé cómo explicarlo. Mm, no. ¿Alguno lo entendió? Lo siento así, siento que por eso no se puede dibujar en ¿Alguno lo un entendió que le pueda colaborar? Gracias a... ¿Quién intervino, perdón? Ángel Pro. Gracias, Ángel. ¿Alguno que le haya entendido de pronto que le pueda ayudar a explicar? Porque yo no lo entendí. De pronto debemos pensarlo más en cómo se desarrolla el método lineal. ¿Cómo es el método lineal? Y ahí sacamos la conclusión de por qué no se puede hacer acá. ¿Cómo era el método lineal? ¿Quieren que nos devolvamos al método lineal? Este es el método del plano, este es el método lineal. Entonces, para el método lineal, ¿qué tengo que hacer? Ya olvidó la de la longitud. Entonces, acá, una distancia entre dos líneas que se cruzan. Entonces, aquí hallo una, la veo como un punto. En el método lineal, tengo que ver una línea una de las rectas como un punto. Bueno, aquí, en este, pues la única recta que tengo la veo como un punto. Y la uno con el punto de interés. Acá, en esta, una de las dos rectas las llevo como un punto y hallo la distancia normal. Bueno, entonces una de las rectas las veo como un punto. Entonces el requisito es ver una de las rectas como un punto. ¿Por qué acá no podría ver una de las dos líneas como un punto? O bueno, ¿por qué no es útil verla como un punto? Porque sería un filo, o sea, se vería solamente una línea. Mm, Porque quedarían 2 puntos, ¿no? no, porque eso me diría que entonces son... Ah, bueno, sí, aquí me quedarían dos puntos. Exactamente, sí. O sea, si yo hago un plano acá, o sea, haciendo el principio, digamos, entonces quiero verlas como un punto, entonces tengo que hacer una línea que sea para perpendicular. Proyectemos esta para mayor facilidad. Proyectemos esta, ¿sí? ¿Sí está ahí perpendicular? Sí, ¿cierto? Entonces yo, ay, eso, ¿listo? Entonces, ¿qué vería yo? Como dice por ahí Rubén, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, pues yo vería, si proyecto acá y proyecto acá, entonces, bueno, va a pasar algo. Voy a ver las dos líneas como un punto, ¿sí? ¿Creen que me sirve ver ambas líneas como un punto? En este Pero caso, si están como punto, ahí sería mínima distancia entre los dos planos que contienen a cada línea, bueno, o la mínima distancia entre las dos líneas, ¿no? pero No sería sería la la mínima diferencia. distancia normal. Ujú. ¿Sí me entienden? O sea, si se dan cuenta en este caso,
Lo hicieron en el método lineal, pero no, no las llevaron las dos como un punto, sino solo una. Pero acá, tirín, tirín, acá, esta. ¿Esto es lo que estamos haciendo? No, es este. Sí, es este. Entonces, si yo veo aquí ambas como un punto, por ejemplo, si tomo esta distancia acá, pero es que no tengo la forma de acá a acá. Bueno, si las veo las dos como un punto, digamos que está por aquí. ¿Esto no me permite dibujar un punto? No. Entonces, 6D, ¿dónde está 6D? Ah, bueno, aquí no las puedo ver como un punto, primero que todo, ¿por qué? Porque no las estoy viendo en verdadera longitud. Entonces Sí. aquí no se puede hacer eso. Entonces me hicieron cometer. Sí, me hacen equivocar, muchachos. No, mentira, fue mi error. Entonces acá tendría que primero que todo buscar una de las dos rectas en verdadera longitud. Entonces eso lo estoy haciendo acá y acá. Entonces supongamos que lo tengo acá. ¿Sí? Hay una de las dos rectas, las veo como un punto. Por aquí, ¿dónde está? Acá. Entonces hago por aquí y algo por acá. Digamos que voy a hacer la perpendicular de esta. ¿Sí? Veo esta línea como un punto. Y esta la voy a, y esta la voy a ver como una línea cualquiera. ¿Sí? Entonces supongamos D y C tienen una distancia como por acá. No vale. Profe, Digamos por aquí, ese señor. no es el que estábamos trabajando, ¿sí? No, les estoy mostrando. Sí, no, no. Esto es el Ah, anterior, ok. pero les estoy mostrando por qué el de método lineal en el de líneas, en el de la distancia horizontal no se podría usar. ¿Sí? O sea, es el dibujo del anterior ejercicio, pero explicando el otro. Y la línea BD sería una línea aquí, así, ¿cierto? Obviamente va a ser paralela a esta línea de referencia. ¿Por qué? Porque pues aquí está en verdadera longitud. Entonces aquí la tengo paralela, verdadera longitud. Si le hago otra vista le hago otra vista auxiliar, pues va a ser paralela. Entonces voy a tener aquí, ¿cierto? Pero lo que a mí me interesa la distancia horizontal en el anterior, en el anterior ejercicio. ¿Esta sería la distancia horizontal? ¿Sí o no? No, No, no sería la distancia horizontal. Por eso este no se puede aplicar. No se podría aplicar, es por eso. ¿Listo? Entonces, en este caso, solamente se puede el método del plano. El método del plano. Porque al ver una de las dos líneas en verdadera longitud, no me va a garantizar que esa sea la distancia horizontal que yo necesito. Que eso sí pasa acá. Yo con ver una de las dos líneas como un punto, ¿sí? Esa es la distancia normal. Si se dan cuenta, aquí la estoy viendo como un punto, 90 grados y listo. Esa es la distancia normal. Por eso, en la mínima distancia normal sí se puede usar el método lineal, pero en este caso no se puede, porque si yo le hago proyección y veo una línea como verdadera longitud y la otra como un punto, eso no me está garantizando que esa sea la distancia horizontal, sino me está mostrando la distancia normal entre ellas, 90 grados. Y a mí la que me interesa es esta, la distancia esta. ¿Entendido? Entonces, el método lineal sirve cuando yo quiero hallar perpendicularidad o una línea normal, pero esta es una distancia horizontal, entonces no me sirve. Únicamente me sirve el método del plano. ¿Entendido? Ahora, en F, ya para terminar, ¿qué hora es? Uy, apenas. En F, entonces ahora tenemos la distancia horizontal, ya la tenemos, pero con pendiente dada entre dos líneas que se cruzan. Entonces ya cambia un poco la cosa. Entonces hasta acá tenemos lo mismo. Hasta aquí el procedimiento es el mismo. Hasta la vista 1, la vista auxiliar 1,
El problema es el mismo. Tengo aquí los dos planos, un plano y la línea paralelos. Si se dan cuenta, aquí también tengo el plano y la línea paralelos. Y aquí el plano y la línea paralelos. O sea, el ejercicio hasta la vista 1 es igualito en los tres casos. ¿Listo? Solo que acá, ¿qué pasa? Aquí ya no me dicen que es horizontal. Ah, bueno, sí es horizontal, pero con una pendiente dada. Entonces ahora ya el ángulo ya no va a ser, ya la línea no va a ser, muchachos. A partir no va a ser esta. No va a ser acá, paralela a las líneas, porque esa es para hallar la distancia normal, ¿cierto? Si es perpendicular a esta línea, ¿es para hallar qué? Estas líneas que estoy dibujando son las líneas de referencia. Entonces, cuando la línea de referencia es paralela a las líneas del dibujo, entonces el resultado es la distancia, ¿cuál? Normal. Ahora, si la línea de referencia del siguiente plano es paralelo a la línea de referencia del anterior plano, o sea, H1, ¿qué tengo? La distancia horizontal. Pero ahora Perpendicular. es perpendicular acá, exacto. ¿Sí? Ahora aquí me dicen, no, halle la mínima distancia, pero a tal pendiente. ¿Ok? Entonces el procedimiento aquí, hasta aquí es el mismo, pero ahora me dan la pendiente. Me dicen a una pendiente dada. Entonces, a partir de esa línea, tomo una pendiente, digamos, me dicen a 30 grados. Entonces, yo trazo una línea, ¿sí? Trazo una línea desde cualquier punto. Me dicen a 30 grados, entonces yo trazo una línea cualquiera. Entonces, esa distancia, aquí de nuevo se me repite lo de siempre, ¿sí? Acá. Entonces, yo ya sé que ese es el valor. Yo ya sé, muchachos, que este es el valor, ¿cierto? Porque ya tengo la pendiente dada, entonces sobre esa recta, sobre esa línea que acabo de trazar, hallo los puntos de corte en D y E y en A y B y tomo esa distancia. Entonces yo ya sé que esa es la distancia, pero necesito ubicar esos puntos en las demás proyecciones. Entonces recuerden, esos puntos, pues puede ser todos estos puntos. Puede ser en cualquier punto, ¿cierto? Acá, 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 acá. Acá hay muchos sitios. ¿Cómo yo hago eso? Entonces, hay una vista auxiliar. Entonces ya tengo el valor, ya lo medí. Yo ya sé que ese es el valor, no va a cambiar porque estas líneas son paralelas, ¿cierto? Y pues aquí ya es, como está la pendiente dada, entonces el siguiente, la línea de referencia, pues es paralela, perpendicular a ella, que es esta que estoy dibujando acá. Si se dan cuenta, no es ni perpendicular a esta línea, ni perpendicular acá, es perpendicular a la pendiente dada. ¿Ok? Y a partir de ahí hallo la línea, hallo el punto de cruce. Y ese punto de cruce, pues ya me permite a mí saber que la línea, que los puntos de corte, bueno, los puntos de cruce son X acá y Y acá. Y lo que hago es proyectarlo. Bueno, entonces este lo proyecto por acá, ¿sí? Y la proyección de este es acá. Y ahora la proyección es esta de acá y esta de acá. Entonces, si se dan cuenta, esta línea XY no es ni horizontal ni normal, es a una pendiente dada. ¿Entendido? Entonces, lo que les digo, esto es muy importante. Tienen que seguirlo estudiando porque ustedes esto en la carrera lo van a hacer, lo van a usar mucho. En la parte de tuberías. Cuando ya empiecen a diseñar sus tuberías, túneles y todo eso, esto es fundamental que lo sepan. ¿Entendido? ¿Entendieron? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Sugerencias? Profe, una pregunta. Sí, señor, lo escucho. ¿La pendiente no se podría tomar desde la parte de abajo? O no sé. O bueno, no, olvidé lo que leí. No tiene sentido. No, pero desarrolle la idea, de pronto nos sirve a No, es todos. que, por ejemplo, cuando uno formaba el ángulo de 90 grados
con la vista bueno, con la línea de referencia. O sea, Sí, cuando uno hacía esto, 90 grados desde acá. exacto, sí. A lo que me refería es que, por ejemplo, si desde la línea azul se podía medir lo de la pendiente, pero pues no. Pues sí se podría, porque tenga en cuenta lo de los ángulos, ¿se acuerda lo de los ángulos apuestos? Pero pues en realidad se complica, pero sí se puede, porque vea, Mm, ¿sí? Recordemos que por ángulos opuestos, o sea, uno podría decir que esta línea, corramosla un poquito, ¿sí? Por ángulos opuestos uno dice que este ángulo que está acá es este mismo ángulo que está acá. Y este ángulo que se forma entre estas dos es este ángulo que está acá. Se podría sacar, pero pues la realidad se complica mucho. Mejor usted lo hace desde un punto, haya el ángulo, obviamente partiendo desde este plano, no desde acá, sino aquí la pendiente dada sería 0 y empieza a subir. Ta, 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 o el ángulo 0. Ta, 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 ta. 45, listo. Usted entonces ya trazas los 45, los proyecta, haya la distancia acá y esa distancia haya el punto de cruce y se devuelve para indicarlo en las demás proyecciones. O sea, en realidad el ejercicio se soluciona acá, porque a mí me están pidiendo la distancia. Entonces, una vez yo ya tenga la respuesta de la distancia, o sea, cuando tenga el true length o verdadera longitud, pues para de contar, ahí se acaba el ejercicio. Pero pues queda horrible si usted lo deja así a medias. Tiene que hallarlo en las demás proyecciones. ¿Por qué? Porque también es importante medir estas distancias. Porque esas son las distancias, por ejemplo, cuando esté fabricando un túnel usted, ¿sí? ¿Usted cómo lo dimensiona o cómo dimensiona la montaña? Pues a partir de las vistas topográficas, ¿sí? ¿Y cuáles son las vistas topográficas o las distancias topográficas? A partir de una vista horizontal y una vista frontal, ¿cierto? Entonces, por eso es importante extrapolarlo, porque usted dice, ah, ok, en la distancia topográfica de esa mínima distancia es tanto, ¿sí? O sea, esta distancia XY medida acá o sea, la distancia verdadera o la mínima distancia o la distancia horizontal con la pendiente dada es de 60. Y en la distancia topográfica, recordemos que la distancia topográfica se mide acá, mide 45. Entonces yo ya sé que hallo las relaciones. Bueno, entonces por eso es importante siempre proyectarlo en ambas. Pero si a usted le piden solo la respuesta, pues es esta. ¿Entendido? Inquietudes, eso es bueno. muchachos, adicional. ¿Todo bien? Entonces, ¿les parece si tengo la grabación ya o hay alguna pregunta adicional? Bueno, entonces voy a tener ya, porque no me aparece. Acá, stop.